Señor Jesús, gracias porque nos amas. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por llamarnos a servirte. Señor, hoy queremos rogar por los que están en la cárcel, por este hermano que se arrimó hoy a pedirme oración por ellos. Y ruego por este hermano también, porque tú le estás hablando a su corazón y le estás poniendo intención para hablar a esa gente. Yo ruego que tu paz, tu palabra llegue a la cárcel. Sé que lo está llegando, pero oramos hoy y por nuestro hermano, que tú le bendigas. También ponemos a Gilberto, Señor, que no estuvo hoy con nosotros porque está enfermo. Te ruego por él, Señor, que tu gracia lo inunde, que lo fortalezca, que él mañana pueda estar bien, que pueda cumplir sus compromisos ministeriales con lo que ya tiene, que lo fortalezcas. También rogamos, Señor, por los hermanos que nos ven, por Valverdi, que nos está viendo en Jujuy, en Argentina. Bendiciones. Es que me toca el corazón porque hicimos obras juntos y lo estás haciendo. Por los hermanos de Salta, por otra provincia, por Quiquino, por Sol, por los hermanos de Tartagal. Y ahora, Señor Jesús, te rogamos que tomes control de tu palabra, que tomes control, Señor, de esta predicación, por este estudio, Señor, que es tan poderoso, porque es tu palabra, y que podamos, Señor, abrir nuestra mente y corazón para que tu espíritu se internalice en esta palabra y la podamos capitalizar y ejercer con poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. La palabra que estudiamos hoy se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Entonces, si podemos poner completo, porque yo no tengo la Biblia aquí, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, que dice, y entraron en Capernaum y en el día de reposo. Entrando en la sinagoga, el Señor enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas conocedores de la palabra. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es la palabra de Dios. Y en el verso 1, en el verso 21,
Dice, y entraron en Capernaum. Después de que estuve estudiando esta palabra, fui a los comentaristas para ver acerca de lo que se habla de Capernaum. Porque en el Antiguo Testamento no figura. Parece que se levantó luego de lo que fueron llevados cautivos y en esos años de silencio. Los comentaristas dicen que Capernaum, a donde el Señor entró para empezar prácticamente su ministerio, dice que le llamaban ciudad de consuelo. Al noroeste de Galilea, allá en la punta al norte del mar de Galilea. El Señor fue de Nazaret a Capernaum. Capernaum también fue a donde Dios le habló a Mateo, que fue uno de sus apóstoles. Allí comienza su ministerio. Iba con tanta frecuencia a Capernaum que hasta le llamaban la ciudad de Jesús. Yo digo, qué interesante todos estos comentarios, toda esta referencia. Sanó allí a la suegra de Pedro. El Señor fue con estos 4 nuevos discípulos, el comienzo del discipulado del Señor, porque en Capernaum vivía Pedro, su suegra, y allí fue que le sanó. Allí también sanó al endemoniado y allí también sanó a aquel paralítico que los trajo entre 4 y abrieron el techo. Tantos milagros en esa ciudad. Tremendo. Y dice la Biblia que gran número de enfermos fueron sanados en esa ciudad, Capernaum. Ya dije que llamó a Mateo, que fue uno de los apóstoles, pero esto me llamó a mí la atención. Dice que a pesar de las enseñanzas del Señor, dice que esa ciudad no se arrepintió. Eso es lo rescatable. Una gran ciudad, un portento, manifestación del poder divino de lo alto, pero la gente no se arrepintió. Porque recordemos que el comienzo de la predicación del Señor era arrepentíos, porque el reino de Dios se acercó. Y el Señor anunció la ruina total de esa ciudad. Y así fue. Y ustedes lo pueden leer en Mateo 11 en su casa. Tremendo. Qué despliegue de poder, de ver al Señor, de oír sus enseñanzas, de recibir. Sí, había muchos que fueron sanados, liberados, pero qué tremendo que Dios en ese pasaje bíblico dice que el castigo que iba a venir a Capernaum iba a ser, pero más tolerable era el castigo de Sodoma y Gomorra que a Capernaum. ¡Wow! Digo yo, todo eso estaba ahí. Qué bueno que es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tomar algunas referencias de ciudades, de personas, de lugares, porque nos ayudan a ampliar nuestro pensamiento para que empiece nuestra fe a explayar
y a gobernar nuestro corazón de tal manera que traiga convicción para que pongamos en acción la fe, porque la fe no es pasiva, la fe es acción. Entonces, entraron en Capernaum, casa probablemente de Pedro, el día de reposo, a donde no se podía hacer ningún trabajo, y allí hubo una liberación. El Señor comenzó a anunciar las buenas nuevas del reino, y que era principalmente arrepentirse. Bueno, pero era importante, porque Dios quería que Él venía a salvar a lo que se había perdido y buscaba que se arrepientan de sus pecados para decir: Señor, hicimos lo malo delante de ti, perdónanos, porque el reino de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios física y palpable se estaba realizando en Jesucristo. Eso es tremendo. En el verso 22 dice que la gente se asombraba de su enseñanza. Él venía a enseñar que hay perdón. Él dice: yo soy la luz, el que en mí cree no andará en tinieblas. Él dice: yo soy el camino. El camino en hebreo quería decir el estilo de vida, la manera de ser. Yo soy el camino, el estilo, la manera de ser que te lleva a Dios, que te lleva a mi Padre. El Señor Jesús, el Dios hecho hombre, venía para volvernos a Él. Porque separado de Él no hay paz. Separado de una relación de Dios no hay fortaleza, no hay aliento, no hay perseverancia, no hay constancia. Todo lo podemos en Cristo. La gente se asombraba de su enseñanza. Y dice que la impartía como quien tiene autoridad. Los estudiosos de la ley, los fariseos, enseñaban la palabra, pero por transmisión, porque estaba escrita. Es como que yo estoy compartiendo con ustedes todas estas enseñanzas, todas estas anécdotas de los comentaristas, pero no es de primera mano. Lo que Jesús venía a enseñar era de primera mano. Él era el verbo hecho carne, el verbo hecho vida. Él estaba enseñando el Dios mismo, la palabra misma que fue creada el universo. Allí estaba dando palabra de autoridad. Cristo, de eso se trata el estudio. El Señor no enseñaba por transmisión o por interpretación de otro. El Señor Jesús la exponía por su propia autoridad, porque Él era Dios y es Dios. Por eso había tanta admiración. Si uno va y estudia todos estos pasajes, entonces nos adentramos en un estudio bíblico y empezamos como cuando nosotros empezamos a indagar. Y para eso, para que yo conozca la familia de la hermana o del hermano, tengo que arrimarme, tengo que indagar y tengo que preguntar. Y empiezo a conocer el pariente, dónde vive, cómo vive. Y cuanto más me adentro, cuanto más tengo una relación, más conozco. De eso se trata, venir al estudio de la palabra. Entonces, muchos grandes maestros de la historia nos dicen acerca de sus enseñanzas, de su sabiduría.
Nos enseñaban grandes y profundas enseñanzas. Creadores de religiones como Buda, como Mahoma. Pero ellos eran hombres. Jesucristo es Dios. ¿Ven qué diferencia hay? Esto es lo que se trata, la predicación de salvación. Dios venía a este mundo, Emmanuel, y esto es lo que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo de Primera de Marcos. Entonces, estos eran solo hombres, Jesús es diferente, es Dios. Por eso hablaba como quien tiene autoridad. Entonces todo esto es como que a nosotros nos hace pensar que Jesús es divino. Desde el principio fue en la Virgen María que el Espíritu Santo lo concibió en el vientre de la mujer. No conoció varón, no es hijo de hombre, sino de Dios. Aunque la Biblia habla de varón, de Dios. Entonces, es por esta razón que la gente se admiraba. Enseñaba demostrando la fuente misma de la realidad. Él es la realidad, Él es la verdad, Él es el reino de Dios, la magnificencia, la soberanía, toda autoridad venía a este mundo en vivo y en directo. Esto es lo que nos enseña la Biblia, para que nuestra fe esté fundada en la roca, para que nada ni nadie nos mueva. Entonces, en primer lugar, Él era reconocido por su soberanía. Y en el verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga. Para los que no saben, la sinagoga era como un templo. No la iglesia, porque la iglesia son las personas, el templo donde se reunían. Allí había un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. ¿Qué hizo este hombre común, natural, como puede venir alguna persona para adorar a Dios, para ver, porque la persona voluntariamente viene a oír, a buscar, a indagar del Señor? Pero allí estaba en esa persona un demonio, y que a la presencia divina del reino de Dios, de la presencia divina de Jesús, se manifestó solito. Jesús no lo vino a buscar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero allí se manifestó. Y él dice, ya sabía de la derrota ejercida a Satanás en el desierto, como lo vimos en las predicaciones, en el estudio pasado. Entonces sabían que Jesús venía a destruirlos. Dios venía a este mundo para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable de la salvación. Comenzó en Jesús y hasta el día de hoy vamos a ver más de eso. Entonces, estaba una persona en el templo. No sabemos en qué calidad
de dominio ejercía ese espíritu inmundo en esa persona. Lo único que sabemos que ese espíritu inmundo se manifestó, porque vamos a ver qué es lo que hacen y quiénes son los espíritus inmundos. Entonces, ¿habrá sido un líder? ¿Habrá sido un enfermo? Pero lo precioso es que una persona que se acerca a oír la palabra de Dios es iluminado. Y si usted quiere descubrir las cucarachas en su casa, levántese de noche en medio de la oscuridad y prenda la luz. Y la descubre. Eso pasaba con la luz de Cristo. Al exponer la palabra de Dios, al exponer la presencia divina, se manifestaban las cucarachas. Y no es para tomarlo en chiste, sino es una realidad y es algo que Cristo vino a hacer. Se van a manifestar porque Cristo vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. ¿Y qué está pasando, iglesia? Es que nosotros, creyentes comunes, no estamos internalizando esa enseñanza. Que todo poder y autoridad le fue dada al Señor y la da a su iglesia. ¿Se da cuenta? Ah, bueno, pero yo no tengo nada, no soy nadie. Claro que no somos nadie y no tenemos nada, pero Cristo nos dio todo. Una hermana decía, pastor, a mí me preocupan los enfermos, me gustaría ir al hospital y orar por ellos. Y le digo, ahí está, eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo que Dios quiere? Que vayan y oren por los enfermos. Tú dices que te gustaría ver los enfermos sanados. Bueno, ve a orar por ellos. Y así descubrió su don. Y el don ejercido se convierte en ministerio. Atento, cuando empiezas a tener una preocupación por los necesitados, específicamente por algo, ojo, cuidado, el Espíritu Santo te está hablando. A mí así me habló para venir a los Estados Unidos. No fue fácil, es otra historia. Nada es fácil, porque hay que ponerse y estar dispuesto a que Dios haga la obra en mí para Él y ser un canal para liberar a los oprimidos. Bueno, ahora, los efectos de la posesión demoníaca. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios o los espíritus malignos son los ángeles, la tercera parte de la creación de ángeles que siguieron a Satanás, perdieron su estatus de ángel, que se pueden transformar en humano. Ellos perdieron todo ese nivel y son demonios malos, inmundos, que nunca pueden manifestarse como un varón. Son inmundos, son demonios. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a ir viendo. Vea en Mateo 8, 28 y al 30. Mateo 8, 28. Y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Manifestación, efecto de la posesión demoníaca, violencia. A veces vemos en el mundo que viene alguien malvado y empieza a matar a personas. Son, para mí, espíritus inmundos. Y le pueden llamar psicología de no sé qué. Puede ser que sea también problema psicológico. No digo que no. Pero en esta manera lo vemos en la Biblia que eran violentos. Verso 30 dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y estos demonios le piden a Jesús que vayan ahí, porque ellos no pueden existir si no habitan algo. Buscan siempre dónde habitar. Son demonios, no se lo ve. Cristo, la presencia de Cristo vino, su luz, para que estos demonios sean manifestados y para que la iglesia los vea o el creyente discierna y pueda orar por liberación. Iglesia, este es tu tiempo. ¿Cristo se fue? No. Cristo sigue. Dice la Biblia en Mateo 9, 32 y 33, Mateo 9, dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. ¿Un mudo qué? Endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo ¿qué? Habló. ¿Ustedes creen que esto puede pasar hoy? ¿Por qué no? Todo poder y autoridad me he dado en el cielo, por tanto vayan y hagan discípulos. Enséñenle en todas las cosas. Pongan las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. ¡Wow! Es hora de volver a la fuente de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y eso a veces se baja, lo entristecemos al Espíritu y es necesario volver a ser lleno de nuevo. Entonces estamos viendo los efectos de la posesión demoníaca. A veces uno dice, bueno, puede ser psicológico, puede ser propio de las enfermedades normales, naturales, y claro que las hay también. No digo que todo es demonio, por favor, pero de lo que lo hay, lo hay. ¿Y cómo vamos a saber? Abriendo misiones al mundo. Yendo a predicar el evangelio a toda persona, a toda tribu, raza, color, a tu vecino, a tu pariente, a tu compañero de trabajo. Empieza a hablarle del Señor y van a salir, te van a contar los problemas o lo vas a ver. Y este es el tiempo de la iglesia. Siempre lo fue desde que vino Cristo. Ahora y después podemos ver de la epilepsia. Marcos 9. Bueno, tenemos antes, allá tenemos Mateo. Mateo 12 dice 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Y yo lo he visto en la Argentina, a través de campañas con el hermano Carlos, con Freyson. Aún yo mismo lo vi y se manifestó. Y toda gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Estamos estudiando la palabra. Eso está ahí. Hoy nos toca eso. Mi manera de predicar ha cambiado. Yo por años, 52 años tengo de servir al Señor. Y traía mensajes que eran de actualidad, de que los problemas que estamos viendo que pasan, pero ahora estamos estudiando la Biblia, capítulo por capítulo. Es tremendo. Entonces, y hay otro más. Mateo 9, 27. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Pero antes de eso, dice que pasando Jesús de allí siguieron dos, y después es una mujer encorvada que le sanó y le levantó. Y dijo, maestro, vino otro y respondiendo uno a la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay condiciones, siervo del Altísimo. Hermanas, hermanos, orá, ayuná. Orá por los enfermos. No lo traigas al pastor. Tú lo puedes hacer. Sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu. ¿Lo tienes? ¿Cómo no lo vemos? Es porque no lo estamos ejercitando. Cosa tan sencilla. Entonces, ¿todas las enfermedades causa de una presencia demoníaca? No, absolutamente no. Entonces hay mucho más, por ejemplo, intento de suicidio, de aquel espíritu que lo quería liquidar, lo tiraba al fuego. Hay mucho más, pero no tenemos tanto tiempo. Y ya dijimos quiénes son estos demonios. Los ángeles desobedientes, inmundos, no pueden adoptar manera visible de hombres. Los ángeles buenos sí. El Señor no lo estaba buscando. Se manifestaron. Cuando comiences a exponer el Evangelio, de corazón habla a las personas, ellas solas se van a abrir y van a contar los problemas de su hijo, de su esposa, de lo que pasa en la casa o de algún vecino. Como una hermanita allá en Tartagal, que era quechua, me vino un día y me dice, pastor, yo tengo una mujer en la casa, tiene asma y su bebé también nació con asma. Y yo decir que usted ir, orar y ella sanar. Digo yo, ¿esto qué hace? Ella tenía fe. ¿Yo qué hice? Yo fui esposa del hermanito Pedro Zúñiga de Tartagal. Y yo oro por esta mujer y oro por su bebé. Me voy de allí y nada. Pero yo me enteré a la tarde que ella y su bebé fueron sanados. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu te va a mostrar una necesidad? ¿Y de qué depende? De tu fe. Fe es acción. Fe es que viene la palabra
y yo la creo. En una oportunidad, y fue después que yo salí de ese lugar, de esa mujer con asma, fui al hospital para orar por el hermanito Bravo, de apellido Bravo, no me acuerdo ahora el nombre. Él tenía problema de alcohol, tenía cirrosis. Yo fui a ese hospital, oré por él y cuando salí de él, me encontré con una persona que estaba endemoniada en el hospital de Tartagal. Y él quería y rasgaba las paredes y no se lastimaba. Y entonces yo dije, me vino la palabra, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo digo, ¿en serio? Era el momento. Pero ahora era el momento. Y yo decía, Señor, pero si se me viene encima, era el momento. Y yo dije, Señor, ayúdame. Pero Él me llevó, porque cuando me di cuenta estaba al frente de ese endemoniado. Y yo le dije, Jesús es el Señor. Y se volvió contra mí. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, quieto. Y se quedó quieto y Dios me decía, acércate. No es que me hablaba Dios, pero era todo ese momento, era como acercarme. Y él me huía y se fue y se arqueó y cayó de cabeza al suelo. Y yo decía, ¿cómo termino esto? Y el Señor, porque yo no sabía cómo sé hoy, ¿no? Uno ha aprendido tantas cosas, pero era nuevo en el ministerio. Y yo lo único que dije, que se me venía a la mente, era cuando Cristo murió y dijo, consumado es. ¡Pum! Y de allí yo me arrimo y le digo, Jesús es el Señor, dilo. ¿Saben qué? Él me dijo, Jesús es mi Señor. Y le digo, no puede ser. Sí, ¿y qué has andado haciendo? Un pecado. Y yo siempre he creído, y es cierto que una persona creyente jamás puede ser poseída por un demonio. Jamás. Pero la Biblia dice que va a caer en pecado, en descrédito y en el lazo del diablo, que es como que te maneja como si te poseyera. Pero ¿qué pasó? Tener la libertad de arrepentirte. Él se arrepintió de corazón y después le seguía al Señor y le servía al Señor. El poder de Jesús sobre los demonios señala la llegada del reino de Dios. Es que la irrupción especial del ministerio terrenal de Jesús provocó mayor oposición. Por eso es que la iglesia, cuando empieza a hacer misiones, que lleva el evangelio, que van hermanos a otros lugares para ayudarle en ministerio. Nuestra iglesia está ahora en un proyecto de misiones online. Y ya lo vamos a lanzar, lo estamos lanzando, estamos orando para que un creyente en cualquier parte del mundo pueda estar con nosotros haciendo una misión en otros lugares. Y hay condiciones y usted puede entrar en la página y verla. Dios se está moviendo. Veamos Lucas 13, verso 10, seguimos. No sé qué hora es. No, todavía tengo tiempo. 8 minutos más. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Enseñaba Jesús en la sinagoga y al decir estas cosas
se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, hermano, veamos Marcos 3:27. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cristo, cuando comenzó su ministerio y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, venció a Satanás y allí ató al hombre fuerte y le empezó a saquear sus bienes, sus demonios. Por eso hoy la iglesia tiene toda autoridad para bendecir al mundo, para bendecir a los desamparados, para dar libertad a los cautivos, para echar fuera a los demonios. Iglesia, por favor, y para mí es la palabra, que busquemos al Señor y estemos abiertos en nuestro corazón para que el poder de Dios fluya en nosotros y que podamos bendecir a alguien. Entonces el poder sobre los demonios confirmó que Cristo era el Todopoderoso. El Dios mismo entró en la casa de Satanás y lo ató y saqueó sus bienes. ¿Dónde se encontraba el poder de Jesús? En su palabra. Él es el creador, por eso es Dios. No podemos decir que no es Dios, es Dios. Entonces, los demonios o espíritu inmundo son siervos de Satanás, obreros del mal. Cristo le dijo: cállate y sal. Entonces, ¿es una enseñanza nueva? De ninguna manera, porque Él lo hacía con autoridad. La acción divina en lo sobrenatural ahora era ejercida en este mundo natural. ¡Wow! Se podía ver la manifestación sobrenatural por el poder del Espíritu Santo que obra en la iglesia. Se manifiestan. No lo buscas, pero se manifiesta ante la luz del Evangelio y de la palabra. Ojo, ¿tenés un corazón del Señor? ¿Querés servirle? Habla, porque tiene gracia, tiene poder, tiene milagros en tu oración. Pero ¿quién irá? ¿Cómo oirán? Entonces, hoy también podemos ser maravillados por el poder de Dios. Él no vino a buscar fama, vino a hacer misiones de lo alto. Vino a predicar el Evangelio. Y el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y dice que Él aumentará tu fama. Dios, por tu ministerio serás reconocido. Y los demonios te reconocerán y te obedecerán. Es palabra de Dios, es la enseñanza. Entonces, hay tanto que tengo acá para compartir. Y decía, tengo que terminar, decía por último que el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice: no ignoréis acerca de los dones,
porque están en la iglesia. Todos los dones de sanidad, de milagros. Contra los demonios en mi nombre echarán fuera. Todo está en la iglesia. El Señor una vez me lo reveló. Cuando estuve en Tartagal, también estuve 11 años allí. Milagroso, poderoso el Señor. Los hermanos, uno de los ancianos de la iglesia de Cherenta, una iglesia de guaraníes, que en ese tiempo tenía como 500 personas, vienen a mí y dice: pastor, tenemos nuestro principal anciano enfermo y necesitamos llevarlo al hospital. Y bueno, hicimos la diligencia, lo llevamos a un hospital, una clínica San Antonio en Tartagal, que en ese tiempo abrió su clínica para que revisen a este anciano sin cobrar nada. Qué bueno que el Señor, qué buena gente hay cuando abren su corazón a las necesidades. Y allí este médico dijo: este hombre tiene cáncer. Y yo decía: Señor, ¿y ahora qué? Y yo sentí del Señor: la solución está en la iglesia. ¿Qué? ¿En la iglesia? Sí, porque allí están los dones. Y yo decía: Señor, ¿quién? Y me dijo, y me puso un hermanito tal. No, digo yo, él es un hermanito pentecostal que me va a decir esto es del demonio. Y es como que Dios me decía: al final, ¿qué? ¿Para qué me consulta a mí? ¿Vos vas a hacer lo que quieras o vas a seguir para ver si lo que yo te estoy diciendo es la verdad? Porque la voluntad de Dios no se la conoce de antemano, algunas sí, pero se comprueba cuando sigue los pasos de Él. Entonces habrá milagros. Entonces yo digo: hermano, el Señor me dijo que te busque a vos para que vamos a ver a este anciano enfermo. Y estaba hinchado este anciano. Le digo: pero no va a decir nada. Después que veamos, me decía a mí, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos, vemos. ¿Y qué es lo que me dijo este hermanito? Pastor, esto es del demonio. Y yo digo: ay, Señor. Bueno, le digo: el Señor me ha dicho que confíe en vos. ¿Qué querés que hagamos? ¿En serio, pastor? Me dice: sí, ¿qué querés que hagamos? Y él me dice, para hacerlo corta, me dice: vengamos los 7 días de la semana a las 7 de la tarde y oremos por él. Digo yo, con tantas cosas, ¿viste? Pero era la guía de Dios, yo lo tenía que creer. Íbamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, orando. Y llegamos al 6.º día, yo lo encontré a este anciano en la calle. Y me dice: estoy sano. Y le digo: ¿qué pasó? Y dice: es que tuve un sueño. 2 ángeles venían y me ponían una toalla y la exprimían, sacaban agua y me levanté sano. Y se sanó. Lo que quiero decir, hermano, es que la manifestación de Dios sigue, está viva. Cristo no está muerto. La iglesia lo tiene. Todo está intacto. Tenemos que orar y venir y buscar al Señor. Los recursos están en la iglesia. Lo que pasa es que no nos confiamos uno a otro. Ni oramos, ni buscamos del Señor. Oremos y terminamos. Hay mucho más, pero hay para hacer 3 mensajes de esto. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es la verdad. Señor, te rogamos que tu bendición, tu Espíritu Santo, descienda con poder en todas las iglesias tuyas del mundo.
donde están mis hermanos, los pastores, tus siervos, que descienda tu gracia y tu poder, nos llene de ti, Señor, que podamos traer un avivamiento donde estemos, porque tu luz va a brillar y tu palabra no volverá vacía. Que la gracia de tu Espíritu se manifieste y tú no volverás a la gente vacía, porque en la iglesia está la gracia tuya. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo.